con transferencia, nosotros hubiésemos hecho al tiro banco contra venta y el IVA. O también hubiésemos dicho clientes, venta, IVA y después banco contra cliente. ¿Cierto? En base de vengada y después realizada. Pero acá no me busca que utilice el flujo, sino que simplemente reconozca el asiento contable. ¿Cómo sería eso entonces? Háganlo ustedes ahí en el cuaderno. Yo después lo hago rapidito en el Excel, pero háganlo ustedes en el cuaderno. Profesor, ¿pero había que registrar la venta o hacer una provisión por ingreso? No, pues hay que registrar la venta. ¿Ya? Porque aquí dice no se registró una venta, entonces está hablando de que existe la venta. ¿Ya? Toda vez que habláramos de provisión, no hay IVA. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, coloquen ahí ustedes en la primera cuenta, ¿cierto? ¿Con qué fecha tienen que quedar registrados los ajustes contables, chiquillos? 31 de diciembre. 31 de diciembre, ¿cierto? Si no tenemos la fecha certera, 31 de diciembre. Vamos a colocar cliente, ingresos e IVA. El cliente, ¿por qué valor tiene que ir? ¿Por los 9 millones? ¿Por los 4 millones? ¿Por qué valor tiene que ir? 10 millones. 10 millones 7 días. Eso, el neto más el IVA. ¿El IVA por qué valor tiene que ir? 1.700.000. Por el IVA. Por el IVA. ¿Y las ventas por qué valor tienen que Por el ir? ingreso de los 9 millones. Por el IVA. El asiento al costo. Y siempre que hay una venta, ¿qué es lo que le sigue a la venta? El costo de venta. Siempre que se centraliza la venta, se tiene que centralizar el costo de venta. Y el costo de venta tiene un asiento tipo. ¿Cuál es el asiento tipo? Costo de venta como cuenta de pérdida contra mercadería. Entonces es el segundo asiento que hacen ustedes. Primer asiento la venta. Segundo asiento el costo de venta. Entonces tenemos clientes en el debe por 10 millones, IVA en el haber por 1 millón, ventas en el haber por 9 millones. Luego tenemos costo y mercadería ambos por 4 millones. Ay, 4 millones que le pusiste 4. Ya, esto deberíamos tener, ¿eh? ¿De cuaderno? No me hago nada. ¿Cuánto es el valor? 4.530.000. Sí. Se lo sabía. O vos no dices Ya, eso tenemos en el cuaderno, ¿no, chiquillos? A ver. ¿Se logra ver bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, como tenemos eso, ¿cuál es la segunda nota? ¿Qué dice la segunda nota? BNR al cierre. PNR al cierre. ¿El PNR es una cuestión contable o es una cuestión tributaria? Es una cuestión contable. ¿Qué dice después? Costo de reposición. ¿El costo de reposición es contable o es tributario? Tributario. Es tributario. Entonces el costo de reposición, como es tributario, ¿lo vamos a contabilizar o lo vamos a tomar de base para contabilizar? No, porque es tributario. Entonces el PNR, que es contable, deberíamos ver y evaluar si obedece a algún tipo de asiento contable. ¿Cuánto es el PNR según el dato entonces? PNR es 14.500.000. 14. 500.000. 14.500.000. Y eso, ese PNR, ¿qué es lo que se hace a final de año? ¿Para qué me sirve ese dato? Para saber si es independiente. Para saber si hay deterioro del rubro inventario, ¿cierto? Entonces, el prebalance, porque ya esto no es balance, el prebalance, ¿qué saldo tienen las mercaderías? 14.530.000. 14.530, 100. 100.
En ese prebalance se va a ver, ese prebalance que está ahí, se va a ver tocado por alguno de los ajustes contables que nosotros estamos haciendo, ¿no? Sí, ¿Por qué cuenta se va a ver tocado? por Por la esta cuenta de cuentita, venta. Claro, ¿cierto? así es. Esa cuentita va a afectar acá. Entonces las mercaderías tuvieron un costo de venta. Acá le vamos a colocar nosotros mercaderías del prebalance, 14 millones. El costo de la venta no registrada es de 4.530.000. 4 millones 100. Ese costo de venta, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Aumentando las mercaderías o disminuyéndolas? Entonces lo que vamos a tener es un saldo final para balance de 10 millones de pesos. Ese saldo final es el que se compara con el BNR. Y toda vez que el BNR sea menor, hay ajuste. En este caso, ¿hay ajuste? No. No. ¿Por qué no hay ajuste? Porque el BNR es mayor, excede al valor contable. ¿Qué quiere decir esto? Que las mercaderías no están subvaloradas. De hecho, las mercaderías tienen una sobrevaloración en el mercado. Pero ese superávit, la NIC 2 no permite contabilizar. ¿Todo claro hasta ahí o no? ¿Preguntas? Porque acá lo que hicimos fue... Lo que hicimos fue... La empresa tiene mercadería y dice que el balance tiene 14 millones de pesos. Pero en este balance no está registrada esta venta y este costo de venta. Entonces, el balance me dice que hay 14 millones, pero si yo voy al inventario de la bodega, no tengo los 14 millones. Tengo ¿cuántos? Solo 10. Porque de estos 14, 4 millones ya se fueron. Entonces la mercadería, ¿en cuánto va a quedar? 14 menos 4, me va a quedar en 10. Esos 10 millones, yo los comparo con el BNR al cierre. Y la regla, ¿qué norma me regula este tema del BNR? La NIC 2, párrafo 9. La NIC 2, en el párrafo 9, dice que la mercadería tiene que quedar al menor entre la contabilidad y el BNR. Aquí a priori, si no hubiese esa venta, ¿cuál es menor? ¿Contabilidad o BNR? BNR. ¿Habría ajuste? Sí. Sí, porque es menor. Pero esta contabilidad, ¿está fidedigna? ¿Representa la imagen fiel de la sociedad? No. Porque acá la mercadería, ¿cierto?, no tiene contemplada una salida. Entonces aquí la mercadería 14, le sacamos el costo de venta. ¿En cuánto me queda? 10. Entonces visualice 10 acá. Aquí usted tiene que visualizar 10. 10 y 14.500, ¿cuál es menor? 10. 10, pues, la contabilidad. Y como ya la contabilidad es menor, ¿hay que ajustar la contabilidad? No. Porque, repito, la NIC 2 dice que la contabilidad tiene que quedar al menor entre lo que ella misma dice y el BNR. Y si lo que ella dice ya es menor, no hay ajuste. ¿Se entendió ese tema, no? Sí. Porque el BNR los va a acompañar a lo menos la próxima asignatura que tiene usted. ¿Ya? A lo menos la próxima asignatura los va a volver a acompañar. ¿Se entiende el tema del BNR entonces o no? Otro tema es cómo calcular el BNR. ¿Se acuerdan, no? Precio estimado menos costo de venta estimado menos gastos de terminación de la venta estimado por los productos que tengo en la empresa. Eso es. Chiquillos, ¿se entiende entonces la nota 1 y 2? En la nota 2, ¿hay que hacer ajuste? No. Luego me dice, nota 3. No se registró, o sea, esto era flojo para trabajar. No registraron la venta, no registraron el activo fijo. Profe, ahí en este caso voy a modificar todas las cuentas involucradas, ¿no es cierto? ¿Todas qué? Todas las cuentas involucradas. Claro, todas. Para efectos de la nota no estamos viendo la mercadería, pero al hacer el balance tengo que aquí crear clientes que no están. Claro. Tengo que cambiar el costo acá. Acá abajo. Dice, no se registró compra del activo fijo. Si no se registró la compra del activo fijo, ¿qué tenemos que hacer en la contabilidad? Activarlo, ¿cierto? Registrarlo, que es lo mismo. Dice que se compró con fecha 3 de octubre y el valor neto son 5 millones. ¿Qué deberíamos hacer? Cuadrito. El cuadro de control de activo fijo, pero deberíamos contabilizarlo. ¿Cómo sería el asiento? ¿La compra? Claro. Ah, sí, Activo fijo, con el banco, el tiro. No, pues, Activo fijo, el IVA, dependiendo cuál sea, IVA, ¿qué IVA? proveedor. ¿Qué IVA? IVA crédito fiscal. IVA crédito fiscal contra proveedor o contra banco al tiro. ¿Cierto? En base de vengado usted diría proveedor y después proveedor contra banco. Sí. ¿Ya?
Eso es lo que hay que hacer, pues, entonces Pero si apunto de contabilice. inmediato al banco da lo mismo. porque- Claro, pero en realidad tendríamos que hacerlo contra el proveedor. Sí. Para que quede el registro. Para que quede el Pero si registro estoy de quién le apuntando en concede. una prueba son 2 asientos, en cambio si hago uno muevo solamente los dos. No, pues son las dos pruebas. Si el de vengado es un principio contable Ah, solo. van a ya 6. Esa, en todas las pruebas contables le pregunto, ¿qué es de vengado? Sí, pero en la prueba, en la primera cuando yo contabilicé el vengado, dijo, esto decía el contado, debería haber ido al tiro al banco. Claro, pero yo se lo tomé bueno en todo caso. Ah, no, sí. Ah. Te digo por quién. Ya, chiquillos. Dice acá que la vida útil económica es de 10 años y la vida útil tributaria es de 7 años. ¿Para qué me sirve esa cuestión? La económica, la tributaria para la RLI, la económica para la contabilidad. Eso me sirve para determinar depreciación. ¿Cierto? Para determinar depreciación. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es, máquina le coloquen ustedes, o mueble o computador, lo que ustedes quieran. Activo fijo, IVA, proveedor. Después proveedor contra banco, porque se pagó. Y después lo que vamos a calcular es la depreciación para efectos del balance, la depreciación de la vida útil económica o la tributaria económica, porque este es un concepto de la NIC 16. ¿Ya? Entonces hagan los cálculos y lleguen a la depreciación. Hagan los cálculos y lleguen a la depreciación. Contable en primera instancia. Profe. Venga usted. Provisión de impuesto de renta. ¿Cuándo fue la compra de su hijo? ¿Usted lo subió, no? ¿Cuánto es la económica? 10 años, 120 meses. De octubre. 13.
Oh, sí, ya. ¿Se ve bien? Sí. O sea, es que yo creo que estoy aquí igual. Ahí se ve mejor el Excel, ¿no? Sí. Ya todos tienen los datos, ¿eh? Sí. Chiquillos, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren la nota 3 solamente. Dice acá, no se registró compra el activo fijo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Registrar el activo fijo, cual sea. Máquina, ¿cuánto me cuesta? 5 millones, ahí va el neto. El IVA crédito fiscal, el IVA de las compras, que es el 19% del neto. ¿Y cuánto cuesta la cuestión? 5.950.000. En base de vengada tengo que reconocer siempre la deuda, independientemente de que lo estoy pagando. Eso es de vengada, ¿cierto? Estoy comprando algo y reconozco que lo debo, independiente de que lo pagué. Entonces, si lo pagué, ¿qué es lo que hago? Mato la deuda y reconozco el flujo de salida, ¿cierto? Y ahí salió la plata del banco. ¿Teníamos fondos en los bancos, no? Sí. Sí, teníamos fondos en los bancos. ¿Me mueve la cuenta proveedores? Sí. Sí. Solamente el tema del débito y el crédito, más no el saldo. Ah, claro. Porque queda lo mismo, ¿cierto? Luego que nosotros contabilizamos la máquina ¿desde cuándo data? Desde octubre. Entonces, si data desde octubre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Depreciación. La depreciación. ¿Y qué es la depreciación? Los 5 millones los tengo que dividir por los 10 años, que sería 120 meses. ¿Cuánto da eso? 5 millones dividido en 120 meses. 41.667. Los 41.000 sería la depreciación por cada mes. Entonces, desde octubre a diciembre, ¿cuántos meses hay? 3. 41 por 3 da algo así aproximado de 125. ¿Cierto? Y eso sería lo que se contabiliza acá. Esto es como contabilidad 1, lo mismo que estoy diciéndole a los chiquillos en contabilidad 1. Estos asientos contables nunca cambian. El asiento de depreciación nunca cambia. Siempre el mismo. Lo único que va a cambiar es el valor nomás. O sea, si uno sabe depreciar, el asiento va a ser siempre el mismo. Ese método de contabilización, ¿cómo se llama? ¿Método directo, indirecto? ¿Método? Indirecto. Indirecto, porque el valor de la depreciación se lo rebajo directamente al activo fijo. No. No, se lo rebajo al activo fijo mediante una cuenta complementaria. Depreciación acumulada, cuenta complementaria del activo con tratamiento de pasivo. ¿Se acuerdan de las clases virtuales, no? Sí. Eso de ahí, ¿cierto? Esa tuvieron la culpa. De las clases virtuales. Chiquillos, tomamos toda la información de acá. Lo único que no tomamos fue la vida útil tributaria. Hola, Elizabeth. Como la vida, no hay problema. Como la vida útil tributaria, al ser tributaria, ¿se pesca para la contabilidad? No. Entonces no hacemos nada. Pero sí lo tenemos que tener en consideración para el CEPIDE 3, la RLE. PPM actualizado, 6.000.003. ¿Se pesca eso para la contabilidad o no? No. También se puede pescar, ¿eh? De hecho, los PPM es necesario que se contabilice, porque después el impuesto a la renta que yo voy a pagar el próximo año, le voy a descontar un monto actualizado. ¿Y cómo reconozco eso en la contabilidad? ¿Ah? El PPM entonces se puede contabilizar. Eso entonces puede ser. Claro, es que si se contabiliza o no se... No, el PPM no es provisión en la corrección monetaria, porque ya está contabilizado. Está acá el PPM. ¿Cuánto vale el PPM en el balance? 5.600.000. 5.600.000. Chiquillos, pongan atención. El PPM ya está contabilizado. ¿Qué es el PPM? ¿Eso qué significa la sigla? Lo que pasa es que es un ahorro. Es un ahorro para... Eso, es un ahorro, en esencia, es el derecho que tengo de rebajar el impuesto a la renta. ¿Cierto? O sea, si yo tengo que pagar un impuesto a la renta de 6 millones, ya tengo 5 a mi favor. Y el golpe del pago tributario en marzo o en abril va a ser mucho menor.
Entonces, como tengo un PPM de 5 millones 6, pero me está diciendo que el actualizado es de 6 millones 3, el balance ya está diferente respecto del valor actualizado, que es un valor tributario en todo caso. Pero este valor puede o no puede contabilizarse. O sea, si se contabiliza, no hay que hacer nada en la RLI. Y si no se contabiliza, ¿qué hay que hacer en la RLI? Agregar. Agregar la corrección monetaria. Lo que vamos a hacer para efecto de que usted ahí tome la costumbre, esa costumbre que tiene de antes en todo caso, de impuesto y de repente. De hecho, ni tanto, porque en esa asignatura de repente dice el PPM se encuentra en otros ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Está Que ya contabilizado. Yo he visto todo el material de tareas de renta y de impuesto a la renta. Entonces, en las guías dice ahí, el PPM está en otros ingresos. Está Han habido las contabilizado. dos situaciones, cuando ¿Cierto? no viene y hay veces que es contabilizado en otro. En este balance, ¿está contabilizado el PPM actualizado? No. No. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a contabilizar. Pero lo podríamos contabilizar. Si lo contabilizamos, ¿cómo sería? PPM contra otros ingresos. Así es. ¿Por qué valor? 5.006 menos eso, ¿cuánto es? 700 y algo. Eso sería la corrección monetaria. Sería el asiento PPM contra otros ingresos. O PPM contra corrección monetaria. Y ¿Cierto? después, profe, cuando si me devuelven eso, ahí hago el reverso al asiento Claro. y lo ingreso a banco. Claro. Corrección monetaria y banco. ¿Claro? Ya. Pero en este caso no lo vamos a contabilizar para que veamos el efecto en renta líquida disponible, donde se regula la diferencia que existe entre el PPM nominal y el PPM actualizado. Anote ahí, artículo 17, número 25. ¿Quién tiene la ley de la renta acá? Ya. Para que no lo anotes, pues lo lean. 17. ¿De qué habla el artículo 17? Ley 25, 28. Es el número 28, perdón. Es artículo 17, número 28. Siempre lo confundo con... Siempre me pasa la cuestión de... Lo confundo con el 25, porque también habla de reajuste, pero de bonos. Chiquillos, ¿de qué habla el artículo 17 de la ley de la renta? ¿Es cómo contabilizar el PPM? No. ¿El artículo 17? ¿De qué habla? Es un artículo clásico, o sea, cuando usted hace renta tiene que tener en la mente el artículo 29, 32, 33, 31, 30, 21. 41, 21 y el 17, porque el 17, lo primero que dice el 17 dice, artículo 17, no constituye renta. ¿De qué habla el artículo 17? Ingresos no renta. De los ingresos no constitutivos de renta. Es decir, todo ingreso que aparezca en el artículo 17, la base es que no es renta, es decir, que no tributa. Entonces me dice acá el 17, no constituye renta, 1, la indemnización de cualquier daño emergente. Obvio, porque si recibo plata por un daño, no me dedico yo a recibir plata porque me hayan dañado. No es una actividad comercial. Entonces, el 1 dice que es no renta esa indemnización. El 2, el 3 y así hasta, tiene varios números esta cuestión, ¿eh? Dice, chiquillos, pongan atención, no constituye renta. Número 28, el monto de los reajustes. ¿Qué es esta? Pues, ¿cómo se llama la diferencia entre el PPM actualizado y el PPM nominal o histórico? Se llama reajuste. Entonces, 6 millones 3 menos 5 millones 6 son 7 gambas. Esas 7 gambas se llama corrección monetaria. Esa corrección monetaria es reajuste. Y el artículo 17 dice, es no renta, 28. El monto de los reajustes que, de conformidad a las disposiciones del párrafo tanto del título tanto de esta ley, dice, es no renta el monto de los reajustes que proceda respecto de los pagos provisionales efectuados por los contribuyentes. ¿Quién tiene la ley de la renta? Puede buscarla en internet. El artículo 17, número 28, ¿quién está diciendo que es no renta el reajuste de los PPM? Entonces, si esta cuestión, el artículo 17, número 28, me dice que el reajuste es no renta, ¿esta cuestión debería tributar? No, pero No. si uno la, pero uno la agrega, ¿Y por qué lo agregamos entonces? te va a haber una excepción, ¿o no?
¿Ah? Exactamente. De esa ley. Exactamente. La regla general dice que el reajuste es no renta. Es decir, este reajuste no debería tributar. Este reajuste no debería estar en ganancias. Pero después el mismo artículo 29, ¿de qué habla el artículo 29, chiquillos? De los ingresos. Eso, más fuerte, ¿de qué habla el artículo 29? De los ingresos que constituyen renta. Y dice, artículo 29, base imponible, constituyen ingresos brutos. ¿Qué se refiere la expresión, porque está entre comillas, cuando dice la ley ingresos brutos? ¿Hace referencia a un ingreso con IVA? No. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de valor bruto? Como ingresos totales. Como ingresos No, pero valor bruto. ¿Qué es valor bruto para nosotros? Ah, un valor con IVA. Un valor con IVA. ¿Y qué sería ingreso bruto? Es que en ese caso es un ingreso que está como primitivo, totales. Un ingreso real. Más que real, son ingresos que contemplen una universalidad de fuentes. O sea, cualquiera sea la fuente, tú tienes que sumar todos esos ingresos y serían ingresos brutos, ingresos totales, pero sin IVA. ¿Ya? El IVA en ningún caso es ingreso. Dice acá entonces, constituye ingresos brutos todos los ingresos derivados. ¿Derivados de qué? O sea, que nazcan a causa de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría. Es decir, si tú te dedicas a explotar un bien, ¿cierto? Si tú, no sé, vendes cuchuflí, ¿qué máquina explota? La cuchuflera, ¿cierto? Dice acá, y las actividades incluidas en la presente categoría. Y en esta categoría están todas las actividades. Las del comercio, las de la industria, las de la minería, las están todas, ¿cierto? Todas. Excepto, o sea, forma parte de tu ingreso tributable toda la cuestión. Todo el ingreso que tú tengas es tributable, excepto aquellas rentas que se tipifican en el artículo 17. Entonces, todo es renta menos lo del artículo 17. Luego, la misma ley dice acá, salvo aquellas que se trate del artículo 17, número 28, cuando el contribuyente deba, según ley, llevar contabilidad completa. Entonces, ¿qué dice acá? La esencia, la regla general, el reajuste del PPM, ¿es renta o no es renta? No es renta, no debe tributar. Pero si un contribuyente está obligado a llevar contabilidad, ¿y este contribuyente 14 está obligado a llevar contabilidad? Sí. Entonces, para este contribuyente, el reajuste del PPM es renta, ¿cierto? Porque lo libera de la no tributación el artículo 29, es decir, lo incluye. Ah, pensé que era porque hacía referencia a que estaba incluido dentro del impuesto de la... No, porque el mismo artículo 29 dice que es renta menos lo del 17, salvo el 17-28. ¿Él habla de una contabilidad completa y se supone que no es una contabilidad simplificada? ¿O No, habla de dice una llevar contabilidad fidedigna. Ah, ya. Eso es, llevar contabilidad fidedigna. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el reajuste del PBM? Raya para la suma, ¿es renta o no es renta? Sí. En el 14A es renta. En todos los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad es renta. Es decir, ¿dónde no será renta? En el renta presunta. Porque esos contribuyentes no están obligados a llevar contabilidad. Ya, eso no lo vamos a contabilizar. Luego dice acá, los retiros fueron realizados en diciembre. ¿Para qué me incide en la contabilidad que el retiro haya sido en diciembre? Para absolutamente nada. El retiro tiene que estar en el activo. ¿Por qué el retiro está en el activo? Toda vez que... Porque si ya se lo pagué al socio, el retiro, tengo un derecho de rebajarlo o no. Sí, porque esa plata yo se la pagué a usted que es socio, Claro. yo empresa. Claro. Pero en esencia, ¿qué son los activos? Bienes y derechos a favor o controlados por la empresa. Sí. Controlado es una palabra IFRS. Bienes y derechos controlados por la empresa. Y el retiro es plata que no está en la empresa. Y el retiro es plata que se fue para el socio. Entonces, ¿la empresa controla la plata que lo que hace el socio? No. ¿No? ¿Por qué se presentará el retiro en activo? En todos los balances yo lo he visto acá en todo caso, ¿cierto? Y tengo esa duda, pero desde que yo partí estudiando esta duda. ¿Cuál sería la respuesta? Para mí parece porque es como un derecho. Porque el retiro, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que es el retiro? Es decir, si una empresa ganó plata, ¿qué es lo que genera cuando gana plata? Utilidad. Y si tiene utilidad, de ahí sacan los retiros. ¿Cierto? Entonces, el retiro es más bien una cuenta patrimonial.
De hecho, es una cuenta con efecto patrimonial. Y es una cuenta que se clasifica. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la clasificación o la tipología de la nomenclatura INTO? ¿Han escuchado lo que es los valores INTO? Que los valores INTO, I, intangible, N, nominal, T, transitorio, orden, U, orden, ¿cierto? El retiro es en esencia una cuenta de valor INTO, pero dentro de esas 4 opciones es una cuenta cuya tipología es ser nominal. ¿Qué significa esto? Que es una cuenta de patrimonio. Pero al ser patrimonio, ¿qué es lo que está haciendo con la utilidad? ¿Bajándola o subiéndola? La está bajando. ¿Y yo puedo presentar en el balance valores negativos? Por efecto compensatorio. Entonces, ¿dónde lo presento? En activo. Pero es una cuenta patrimonial. ¿Ah? Que se presenta en el activo por su saldo a valor absoluto. Es lo mismo que la depreciación acumulada. Esta depreciación acumulada, ¿qué es lo que hace con el activo? ¿Le suma valor o le resta valor? Le resta. ¿Y en el balance lo puedo presentar negativo? ¿Dónde lo presento? Para el otro lado. Entonces, si una cuestión me resta un rubro, ¿para dónde lo presento? Para el otro lado. Eso dice que la cuenta es nominal. Que una cuenta corresponde a un grupo, pero por el efecto contrario que hace, lo presento a valor absoluto en el otro lado. Y ahí hace la diferencia. ¿Ya? Ya. Con la nota 5 entonces, ¿hacemos algo? Nada. Con la nota 6 dice, cargo diferido suscrito el 1 de octubre por 5 meses, 1 milloncito mensual. De aquí, ¿cuál sería el cargo diferido? No me puede preguntar eso que lo vimos en Estado Financiero y FRS. De eso a la mayoría salgo ahí acá Alexis, ¿cierto? Por allá Álvaro. ¿Será el seguro anticipado? Eso es, no, pues chiquillos, cargo diferido, arriendos pagados por anticipado, seguros pagados por anticipado, ¿cierto? Eso es un cargo diferido. Arriendos, por ejemplo, el DUOC, ¿cuándo abre las matrículas? ¿El año de ejecución o siempre un año antes? Un año antes. Entonces el alumno que se viene a matricular antes de que empiece el año, paga su matrícula. ¿Cómo reconoce la matrícula del DUOC? Como un ingreso diferido, porque reconoce el ingreso. Banco porque le aumenta las arcas al DUOC. Entonces dice banco contra ingresos. No. Banco contra ingresos anticipados, que sería una cuenta de pasivo. Y cuando el semestre comience, netea el ingreso anticipado y dice ingreso realizado. Entonces tenemos cargos diferidos o ingresos diferidos, ingresos anticipados. Y eso es materia vieja, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice acá? 5 millones. ¿Cuántos meses son? 5. 1. 5 meses por 1 millón mensual es algo así más o menos de 5 millones. ¿Cierto? Entonces dice acá que este cargo diferido está suscrito en octubre. En octubre. Y es 1 millón mensual y se suscribió por 5 meses. Entonces, ¿se ha tocado esta cuenta contable? No se ha tocado. Y este seguro anticipado, que está como deudor, al estar en deudor, ¿en qué cuenta está? En activo. Al ser seguro anticipado está en activo. ¿Esta cuenta tiene incidencia en resultados? Sí. Sí. Y es que de esta cuenta, ¿cuántos meses se han realizado? ¿Cuántos meses se han consumido? 3. 3. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a gasto. Y como estamos ajustando el balance, lo ajustamos mediante presentación de balance. Porque si el contador no lo hizo, ¿qué es lo que haría en RLI? Lo deduzco. ¿Cierto? Pero si lo hacemos en el balance, no lo deduzco porque ya está. Entonces, ¿cuál es el asiento que hay que hacer? Reconocer el gasto. ¿Cómo serían las cuentas entonces? Seguro. Seguro. Seguro contra seguro anticipado. Contra seguro anticipado. ¿Por qué valor? Por 3 millones. Y entonces usted va a colocar acá la nota. ¿Se entendió el tema o no? Sí. Nota 6. Ojo, si esto está contabilizado, no tiene incidencia en renta líquida. Si esto no está contabilizado, tiene incidencia en renta líquida. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, como lo vamos a dejar contabilizado, lo que vamos a decir nosotros son seguros vencidos contra seguros
anticipado. Y acá lo que nosotros le ponemos siempre al final. Tendría que deducirlo técnicamente. Exactamente. Reconoce gasto del ejercicio. Sí, que no hacer este ajuste. Sí, Deduzco directo. Eso es lo que hay que hacer. 5 millones. Esos 5 millones, ¿cuántos meses estoy pagando anticipado? 5. Lo divido por 5. ¿Cuántos meses ya se consumieron? 3. Entonces ese es el gasto. Ese es el gasto. Y en la cuenta como activo, ¿cuántos meses me tienen que quedar por anticipado? 2. Porque si lo pagué en octubre, es decir, situémonos en octubre, pagué octubre. Estando en octubre, yo pagué todo octubre, todo noviembre, todo diciembre, todo enero y todo febrero. Pagué esos 5 meses. Al 31 de diciembre, ¿sigue estando vigente octubre? No, porque ya se consumió. Al 31 de diciembre, ¿sigue estando vigente enero y febrero? Eso es lo que tenemos que dejar en el balance. Esto es un ajuste de regularización contable. Es decir, tiene que estar en la contabilidad. Si no se hiciera ya en forma definitiva y la NIC 10 me dice hechos posteriores, no lo hiciste, ahí usted lo ajusta en renta líquida. Pero este ajuste contable tiene que estar en la contabilidad. Asignatura IFRS, Estado Financiero, la 1, y análisis contable, la 2, ahí se ve. Entonces esto es de menester que esté contabilizado. Si por una eventualidad endógena la contabilidad no se contabilizó, ahí usted lo ajusta en renta líquida. ¿Se entiende lo que hay que hacer o no? Vuelvo y repito, chiquillos. Acá tenemos 5 millones por un seguro anticipado, ¿cierto? Este seguro anticipado sigue en los 5 meses vigente diciembre. No. ¿Cuántos meses ya pasaron, ya se consumieron? 3. Entonces, si el contador no lo lleva a la contabilidad, ¿qué hacemos en la RLI? ¿Cuál es el efecto? El efecto en la RLI. ¿Cuál es la cuenta de resultado acá? ¿Seguro vencido o anticipado? Vencido, porque esta es de activo. Entonces, esto no se hizo. Si esto en la contabilidad no se hace, esta es de activo, no me interesa para la RLI. Esta es de resultado pérdida. Y esta es una pérdida que es aceptada y no está contabilizada. Y eso es un criterio de la lógica de la RLI. Porque ¿qué es lo que se deduce? Los ingresos contabilizados no tributables y los gastos no contabilizados aceptados. Eso es lo que se deduce. Y esto es un gasto aceptado, es un gasto del ejercicio. Pero si no se contabiliza, ¿qué es lo que hago en RLI? Lo deduzco. Pero si se contabilizó, ¿qué es lo que hago? Nada. Es como los sueldos. Los sueldos mes a mes, ¿los contabilizo? ¿Y qué son? Gastos. ¿Y en la RLI lo vuelvo a deducir? No, porque ya está contabilizado como pérdida. O sea, ya disminuyó la utilidad. Como es aceptado y ya está contabilizado, no lo vuelvo a deducir. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Cuando Ya. se lo explica se entiende tanto. Dice acá entonces la nota 7, dentro de ventas, ¿cuánto es la venta que tenemos acá? 51 millones. Este contador registraba todo lo que llegaba de ventas, no aprendimos a hablar. No se calentaba la cosa. Dentro de venta, el análisis de auditoría, ¿cierto? Inspección, control interno, procedimiento, toda esta cuestión. Dentro de las ventas hay un dividendo. Entonces, si hay un dividendo, ¿tiene la misma naturaleza de la cuenta ventas? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese ingreso? Más fuerte. Reclasificarlo, que es distinto a ajustarlo en todo caso. Ya hay que reclasificar ese ingreso porque sigue siendo ganancias, pero la naturaleza no obedece a ventas, sino que obedece a dividendos o participaciones, según sea de dónde viene, sociedad anónima o limitada. Dentro de ventas hay un dividendo de 1,5 millones con crédito. Aquí me dice el crédito para el rete, ¿cierto? Entonces usted aquí lo que tiene que hacer es reclasificar. ¿Cuál es la nota? Esa es la 7. Y entonces usted dice control C, control V y le pone acá un dibujito. Y otro color. Y le pone un verdecito. Y dice entonces, ventas del giro tiene que disminuir. Y lo que hay que reconocer acá son los dividendos percibidos, porque los dividendos en una sociedad anónima pueden ser distribuidos y todo eso. Y usted le conoce, reclasifica, reconoce, ¿se van entendiendo los ajustes contables, no? Sí. ¿Cuánto es el valor? 1.500.000. Esto es como volver a la unidad 1, puro contabilidad, ¿cierto?
De hecho, al curso número 1, porque esto es lo mismo que se le enseña a los chiquillos en el estado financiero en Torres. Porque estos ajustes también los volvemos a hacer En análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Bajé mis ventas del giro en 1,5 millones. Entonces, a esta cuestión le tengo que bajar el valor, pero a su vez creo otra cuenta por 1,5 millones. ¿Me mueve la cuenta de ingreso? No, pero lo que me mueve es la naturaleza, ¿cierto? Para tener un panizo más claro a la hora de hacer renta. Porque si yo veo solo las ventas y yo digo, aquí están las ventas, ¿qué hago en renta líquida? Nada. Pero si tengo el dividendo, ¿qué hago en renta líquida? Tengo que deducirlo, ¿cierto? Con la lógica de que el dividendo tributa en la empresa de origen. ¿Ya? Nota 7. Se acabó la cuestión. Nota, que larga la nota 8. Se emocionó el profesor de inglés. Nota 8. En gastos generales hay multa laboral 300.000 cursada en agosto, no pagada, solo devengada. ¿Hay que contabilizar algo? No, porque ya está contabilizado. Me dice, está solo devengado. Contabilidad, nada. Chao. En gastos generales hay un IVA fuera de... De hecho, todo lo que está en gastos generales ya está como contabilizado. Si ya está en gastos generales, ya está ahí. Entonces lo que tenemos que ver es si es que va en gasto o no va en gasto. ¿Ya? Que sería como la tipología de la cuenta. En gastos generales hay un IVA fuera de plazo de 1 millón por una contabilización extemporánea, que es de febrero. ¿Hay que contabilizar esa cuestión? No, ya está contabilizado. Podríamos eventualmente abrir la cuenta, por decir, en vez de gastos generales, IVA no recuperable. Pero es pérdida igual. En ese caso ahí... Está ahí igual en esa parte. Después dice, hay sueldos anuales por 6 millones de pesos. Eso sí deberíamos como reclasificarlo, llevarlo a la cuenta sueldo, ¿cierto? Pero en todo caso está en pérdida, no me afecta para la renta líquida, que es el foco final. Después me dice, hay un gasto de capacitación CENSE de octubre por 680. ¿Una empresa puede tener gastos de capacitación o no? ¿Sí? Que diga ahí el gasto de capacitación que es CENSE y que fue en octubre y que fue por 680, ¿me sirve de algo? Es chaya, no esa cuestión. ¿Sirve o no sirve? Creo que te devolvían como 5%, no recuerdo bien. Cuando una empresa tiene gastos de capacitación, ¿cierto? Puede tener la opción de imputar ese gasto de capacitación de forma directa contra el impuesto de primera categoría, toda vez que cumpla los requisitos de ser un gasto de capacitación autorizado, visado o validado por CENSE, y que las remuneraciones anuales imponibles reajustadas sean mayores de 35 UTM. Para eso le pedí nota a la UTM, ¿se acuerdan? Entonces acá lo que tenemos que ver es que si ese gasto cumple los requisitos para hacer crédito. Eso es lo que tienen que evaluar. Ahora, ¿eso es contable o tributario? Si es tributario, no pesco lo contable. O sea, no me interesa ni lo cacho porque es tributario. Entonces usted después lo analiza solito. Dice acá el dato 9, la empresa inició el 10 de octubre del 2021 y el capital inicial asciende a 30.000. ¿Hay que contabilizar el capital inicial? No, tributario. Dice que el RAI, ¿qué es el RAI? Renta afecta impuestos finales. Renta afecta impuestos finales. Iniciales de 5.500.000. ¿El RAI se contabiliza? No. El crédito por impuesto de primera categoría propio, que me faltó esa palabra, pero se entiende porque no tiene cuestiones de... No tiene... no, acá no va. Pero crédito de impuesto de primera categoría propio le pone usted. 1.485.000, que en esencia es el impuesto del RAI. Se le calcula el 27% y yo lo hice súper simple, el impuesto del RAI. Por eso se entiende que es propio. ¿Eso se contabiliza? No. Entonces ahí con todo ese tema terminamos las contabilizaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Este balance hay que ajustarlo de acuerdo a todas esas cuestiones que tenemos ya. Entonces esa es la pega que tienen ustedes. Traten de ajustar el balance, es decir, banco, se me mueve banco, ¿no? Sí. Tratemos de ajustarnos, a ver si nos cuadra. El banco pagó la máquina. Ahí se logra ver algo, ¿no? Sí, igual se ve, ¿eh? Se ve clarito en todo caso. Ya. ¿Cuántos millones?
Banco y caja. Veamos si se nos mueve el banco y caja, chiquillos. ¿Se nos mueve banco y caja? ¿Dónde se nos mueve? Cuando pagó la máquina. Ya, banco y caja, ¿dónde se nos mueve? Nota. En la nota del Nota, aquí se nos mueve el banco. 5.009.000. ¿Se nos mueve alguna otra parte de banco y caja? No. Entonces, ayúdenme usted que no tengo calculadora. 10, 7, 50, 200 menos ese valor. ¿Cuánto sería? 200. 4 millones. 800.200. Listo, ajustamos el banco. ¿Muy fácil o muy difícil? Terrible de fácil. Después dice acá mercadería. ¿Se nos mueve mercadería? ¿Dónde se nos mueve mercadería? Acá. Por 4 millones de pesos. ¿Se nos mueve después mercadería? No. ¿Se nos mueve de nuevo o no? No. Entonces acá ¿cuánto quedaría? 10 millones. 10 millones. Y ahí podemos ver Que tenemos un balance del cuadrado. que la contabilidad es menor que el BNR. Entonces por eso no hay ajuste. Porque la contabilidad ya es menor y cumple con el párrafo 9 del anillo 2. ¿Se nos mueve el IVA crédito fiscal? ¿Sí? ¿Dónde se nos mueve? Ahí en la máquina. Ahí. ¿Y tenemos más IVA o no? Sí. ¿IVA crédito fiscal tenemos más? No. Entonces, este IVA crédito fiscal de 1.600.000 más los 950, ¿cuánto es? 2.550.700. 2 millones. 550.700. O sea, la única pega que le va a quedar a usted hacer renta líquida, capital propio y RAI. ¿Cierto? Que lo vimos por estructura en la clase pasada. Las tres cuestiones juntas, las dos cuadras. ¿Cuánto dijo que era el...? Ah, no, pero terminemos eso primero, porque era del... Dice acá PPM. ¿Se nos mueve PPM allá? No. Dice acá retiro. ¿Se nos mueve retiro? No. Dice acá seguro anticipado. ¿Se nos mueve el seguro anticipado? Sí. ¿Cuánto queda? En 2 millones. 2 millones. Se ve más el rojo, ¿no? Sí. No, sí. Ya. ¿Se nos mueve proveedores? Profe, pero no vamos a agregar las cuentas de activos. También lo vamos a agregar. Después. ¿Se nos mueve proveedores? Sí, pero de ella Debe por 5 millones 9 lo aumentamos y en el haber por 5 millones disminuye. O sea, el impacto en el saldo es inverosímil. IVA débito fiscal. Sí, en la frente. Acá, entonces aumenta por 1.710.000. 1.710.000. Entonces esta cuestión lo cambiamos. 1.081.000 más 1.710.000. 2.960.300. Se nos mueve el PIR. Contablemente se nos debería mover. O sea, el contador que contabiliza esta cuestión dice, se nos movió la utilidad, tenemos que reajustar el PIB. Pero para que le vamos a meter dificultad. ¿Ya? Se nos mueve el capital, nunca, por estos ajustes, por el ajuste contable nunca, ¿cierto? Solo por un aumento, disminución, ida, venida de algún socio. ¿Ya? ¿Se nos mueven las ganancias acumuladas? ¿Se nos mueven las ventas del giro? Sí, porque la venta del giro aumenta, disminuye en 1,5 millones. Entonces, ¿Y hay que ¿cuánto agregar queda? la otra o no? Hay que agregar La de arriba, pues. los dividendos. Hay que agregar los 9 millones. ¿Y cuánto queda la venta del giro? Puta, que no sé, pues borro el número. 51. Más las de Sí, arriba. pues. 51. Más las 9. Más las 9 y 51 más los 9 y más. menos los dividendos, pues, ¿no? ¿Los vamos a sacar al tiro, no? Claro, tiene que sacar el tiro. 58.500. Creo. ¿Alguien más lo dice? ¿Se nos mueve el costo de ventas? Sí. Sí. $32.700 más los 4 millones. 530, 100. ¿Cuánto? 37.230.100. Pero que si no me paga, ¿por qué me paga? ¿Se nos mueve el impuesto a la renta? No. ¿Se nos mueven los gastos generales? No. Sí. Se nos mueve porque todas esas cuestiones las podemos mandar a gastos generales. Es decir, tenemos que traspasar al balance como cuenta nueva el cliente. Después como cuenta nueva la máquina.
IVA proveedor, reconoce La depreciación. la depreciación acumulada como cuenta nueva. Esta la podemos mandar a gastos generales. La depreciación de máquina. Los seguros vencidos la mandamos a gastos generales. Esta anticipado se murió. No, profe, la depreciación de la mano, no caso general. Veamos. Y los dividendos, hay 4. Pero es lo mismo, si ya sabe que está. Entonces, chiquillos, sumen gastos generales 10.300.000 más la depreciación más el seguro. 125. Y el seguro, ¿dónde está? 3.125.000. 3 millones. 13,425, ¿no? Sí. 13.425. ¿Y qué nos faltaría agregar al balance? Entonces usted esto lo cambia ahora. Y agrega aquí abajo como cuenta de activo cliente, Y maquinaria. O máquinas. máquina y dividendo. Dividendos percibidos. Sí, general. Entonces la nota aquí en gastos generales hay, usted sabe, una depreciación financiera de 125.000 pesos. Cliente, ¿cuánto es? 10.710.000. 710.000, profesor. Máquinas. 5 millones. Dividendos. 1.500.000. Porque es la más simple. Haga la sumatoria. Y la depreciación acumulada, perfecto. ¿De cuánto? 3 millones. No, 125, profe, 125. Estoy ebrio. Y ahí estaríamos listos con el traspaso, ¿no? A ver, préstame una calculadora que igual me gana la ansiedad. 4.800.200 más. Profe, disculpe, ¿podría volver a hacer un repaso? Vale, vamos a sumarlo en todo caso si nos cuadra, a ver si está bien. Sí, lo primero. No, no me da lo mismo. Claro, no, tampoco No, es lo mismo. no me dio lo mismo. 5.110. Sí, voy a sumar de nuevo. El IVA está mal. ¿IVA débito fiscal? ¿Cuánto era? ¿Se IVA débito? Es que 1.081.082 más 1.710.000, ¿no? 1.081 más 1.710.000. ¿Cuánto es? A mí igual. 2 millones. 7.91. Les dije que puedan sumarlo conmigo. ¿Cuánto? 0,0. Ya, sumemos de nuevo porque si esa fue la desviación, En gastos generales, los 13.425, sumamos los 125 la depreciación y abajo la voy a poner. no pues, porque quedó la depreciación acumulada ya. Pero el 13 sí se contabilizó. Pero la que se puso acá fue la de pérdida. Y la que va acá es la de pasivo. ¿Pero el mismo valor? El mismo valor. El asiento. El Es asiento este 3. asiento. La depreciación de maquinaria. Este asiento, la depreciación es de pérdida y la otra es de pasivo. La acumulada. Subemos de nuevo. 2 millones 4. Tenemos balance. Sí, profe, ahora sí. Ahora está, exacto, 96, 566, 300. Desde cabrón. Te veo.
$96,566,300. Eso, bien Alejandro, hasta cuadras. No podría, somos contadores, ¿cierto? O sea, nos pegamos un balazo entre las patas nosotros mismos. Ahora sí, con 96 y 566 sobre 0. No, primero tengo que sacar. Ya, chiquillos, entonces, en la pizarrita lo que vamos a hacer es la recapitulación que decía Alejandro. Los valores que están distintos al negrito son todos aquellos valores que se han ido modificando. Y con la sumatoria que usted hizo, se entiende que la modificación se va a hacer. O sea, lo que hay que hacer es banco lo que teníamos, más lo que sube, menos lo que baja. ¿Dónde aumenta el banco en el debe? ¿Dónde disminuye? En el haber. Entonces eso lo tenemos que ir sumando. Esto en realidad en conta 1, en conta 2 se hace lo mismo que lo que ustedes hacen lo hicieron con el profe Marcelo. ¿Se acuerdan que con el profe Marcelo ustedes decían, tenemos la empresa A que se consolida con la empresa B y juntaban dos balances y después hacían una hoja de ajustes, colocaban debe y haber al balance que hay acá y sumaban para el lado. Los de activos sumaban el debe, restaban el haber. El pasivo y todo el tema. ¿Se acuerdan, no? Entonces aquí habría que hacer algo similar, pero como son tan poquitos asientos, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen de forma directa, ¿no? Porque lo que habría que hacer es lo que tiene la empresa y acá dos columnas, el ajuste debe y haber. Entonces acá sumamos, restamos y determinamos el saldo final. ¿Se entiende entonces, Alejandro, cierto lo que hay que hacer? Leslie. A la venta del giro, tenemos la duda. A la venta del giro son los 51. ¿Y qué más le sumó? A la venta del giro, los 51, le sumamos la venta de 9 millones y le restamos el dividendo que estaba también en ventas. Ahí da 51 más 9, 60. 60 menos 1,5 millones, 58,500. Cacho. ¿Qué hora es? Queda media, 20. Quedan 10 minutos para hacer renta, o sea, tienen tiempo suficiente. Vamos a declarar. ¿Ah? Hago el formulario 29. Chiquillos, ¿se entendió el ejercicio del ajuste de balance o no? Cuando le van ahí como entendiendo como que se le va agarrando cariño a esta cuestión, ¿cierto? Se va... Chiquillos, escúchenme un poquito. Jóvenes. Chiquillos, ahí atrás, Alejandro. Chiquillos, en el examen lo que les van a entregar es algo muy similar a esto. Les van a entregar un balance y que contablemente el balance está bueno o está malo. O sea, tiene desviaciones, no es que esté pésimo, ¿cierto? Pero tiene algunas cuestiones que, más allá de que se hayan equivocado, que les faltó. De hecho aquí, yo acordándome de algo, no sé si viene en el examen, pero aquí igual nos faltó algo. Si una empresa tiene ventas, ¿qué es lo que debería haber contabilizado también? El PPM, ¿cierto? De acuerdo a la tasa que tenga la empresa. Entonces nosotros aquí yo no le puse tasa PPM, ¿sabes el dato que se me fue? Pero hay otro asiento, pues PPM contra PPM por pagar, ¿cierto? Porque tendría más PPM, toda vez que se haga rectificatoria del IVA y todo el tema. Pero en esencia, en el examen, ¿qué le van a entregar? Un balance y hay que hacerle ajuste. Usted le hace ajuste y llega a eso, que acá nos cuadra todo. Y la idea es que a usted también le cuadre para que con balance hechito, ajustado, usted después se ponga a hacer renta. Y esa es la historia. O sea, aquí no le van a entregar un balance para hacer un balance nuevo, después un balance bueno para hacer renta. Sino que de un balance usted lo ajusta y usted hace renta. Como que usted se hace cargo de la empresa. Eso es lo que hay que hacer entonces en el examen. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora con este balance? Ya es final, este balance ya es definitivo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Determinar la utilidad. ¿Cuánto sería la utilidad de este balance? No veo ahí la calculadora.
¿Quién tiene un pedacito de confort que me contiene? Profesor, a los gastos generales que le sumó, A los gastos generales le sumamos los seguros vencidos y la depreciación. Estoy borrando todo lo que no nos sirve ahora para hacer renta. ¿Ah? O sea, para hacer renta, ¿qué me sirve? Para hacer renta me sirve el costo de reposición. Sí. Claro que sí. Y el costo de reposición por esencia, si es nacional, tiene que ser mayor al balance, ¿o no? Sí. Ahí está. Entonces, y ese es el balance. El costo de reposición es 2 de 100. ¿Cuánto es la corrección monetaria? 2.100.000. Agregado. Se acabó. No se registró la compra del activo. Lo que me interesa de esta cuestión es cuándo se compró. En esencia, la parte tributaria es cuándo se utiliza. La venta, la vida útil, el PPM, los retiros, el tema. Todo eso es tributario. Gracias. Sí, porque le sacamos la ganancia. A mí tampoco. Sí, pero se hace como tratamiento de pasivo. No es pérdida de ganancia. Sí, no está bien acá porque es patrimonio como... ¿Es patrimonio con tratamiento de patrimonio? Ah, pero es que cuando lo clasificamos lo ponemos como pasivo. Claro, por eso es una convención contable, pero no se olvide que es patrimonio. Es patrimonio. ¿Por qué provisión? Activo. Pero que haría como el culo, no tengo en cuenta patrimonio. No, porque es nominal. Ah, verdad que ¿cómo no? Es una buscadora. Cuando usted paga el impuesto, ¿gana plata o pierde plata? Cuando usted pagó el impuesto, esa plata la perdió. Olvida todo lo que te dice. La cara de decepción. Es ingreso. Pero esa plata usted la recibe de otra empresa. La diferenciación. Fácil. Las pérdidas de la felicidad. Y los totales son un total. Ya ves. Ahora, ojo chiquillos, este balance, hasta este minuto, la parte 1 del examen la podrían abordar la mayoría, todo, porque hacen lo mismo, pero con menos notas. Con menos notas. Hay que hacer le pasan un balance y hay que ajustarlo, pero con menos notas de lo que hay que estar. O sea, esto fue más intenso de lo que hay que hacer en el examen. ¿Ya?
No, ¿verdad? Es que en realidad el examen se va a basar más en el tema de RLI, capital propio. Se basa en conta, tiene un ajuste simple de IVA, la bochinaria, y claro, hace renta líquida, capital, razonabilidad, RAI y le pide el registro empresarial. Y eso ustedes lo vieron, entonces vamos a dejar una clase para recordar el registro empresarial. Pero no se los voy a evaluar. No se los voy a evaluar, o sea, eso es para el examen. Lo único que me queda bien. ¿Ah? No, es que en el examen no lo voy a evaluar. Por eso en la prueba no va, pues no lo voy a evaluar. La prueba no va. Chiquillos, ¿qué les pide el examen? El examen no les va a pedir en esencia este balance así con este lenguaje. Le va a pedir el balance con un lenguaje IFRS. ¿Ah? Lo que vimos en la primera prueba. Es decir, ¿dónde se tiene que presentar caja y banco? En equivalente, activo y Efectivo y equivalente. ¿Dónde se presenta mercaderías? no, eso ¿Cuál es el nombre del rubro mercaderías? Inventarios. ¿Dónde se presenta IVA crédito fiscal? Esto es lo que vimos en costo también, acuérdense de ese balance de costo. ¿Ah? Activo por impuesto corriente. ¿Dónde se presenta el PPM? ¿Dónde? Ahí mismo, idem, ¿cierto? Activo por impuesto corriente. ¿Dónde se presentan los retiros en el balance IFRS? Hay que recordar que la clasificación en el balance hace una distinción, una discriminación entre lo que es efectivo y equivalente, lo que es deudores comerciales, lo que es activo por impuestos corrientes y lo que es inventario. Entonces, si algo no es nada de esa tipología, va en otros activos, sea financiero o no financiero. Y el tema financiero o no financiero radica si data o no data con interés el tema. Entonces, ¿los retiros generan interés para la empresa? No. ¿Dónde va a ir? En otros activos no financieros corrientes. Los seguros anticipados, ¿dónde van a ir? En activos no financieros corrientes. ¿Dónde va el proveedor? en pasivo corriente. No, pero el rubro, ¿cómo se llama? Se llama cuentas comerciales, no sé, deudores comerciales. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente. Los nombres tan largos, profe. ¿Esos nombres vienen dados y no clasifican nomás? No, ustedes lo tienen que aprender. Eso viene aprendido de antes. IVA débito fiscal, ¿dónde se clasifica? Excelente, o pasivo por impuesto corriente. ¿Dónde se clasifica el PIR? También pasivo por impuesto Pasivo por corriente. impuesto corriente. ¿Dónde se presenta el capital? Capital. Dependiendo si la sociedad es limitada o es sociedad anónima. Si es limitada, capital social, son socios. Y si es anónima, capital emitido. ¿Ya? Ganancias acumuladas, ¿dónde va a ir? Ganancias. En ganancias acumuladas o en otras reservas, como usted quiera ponerlo. ¿Por qué yo mandé la depreciación? Acá gastos generales, los seguros vencidos, porque toda esa cuestión, ¿dónde se presenta? En gastos de administración. Y ven. No. Ahí va todo. Ventas del giro, ¿dónde se presenta? Eso. Ingreso de la explotación o de actividades ordinarias. Costo de venta, ¿dónde se presenta? Los costos. Costo de venta. Así tal cual. Impuesto a la renta, ¿dónde se presenta? Eso también es un gasto de administración. ¿Dónde? Impuestos correctos. Impuestos. No, no, tal cual, impuesto a las ganancias. Es lo que va al final en el estado de resultados. Y no va en gasto general. Cliente, ¿dónde se presenta? Allá, pues.
Lo mismo, pero cuentas por cobrar. Claro, se llama deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente. Máquinas, ¿dónde se Pero me presenta? hablaste de equipo. En PPE, ¿cierto? Máquinas va en PPE. Dividendo, ¿dónde se presenta? En participaciones recibidas. Ese ni lo había escuchado. Y la depreciación acumulada Va en propiedad, planta y equipo. restándole al PPE, ¿cierto? Ahí está toda la clasificación IFRS. Y lo que le entregan, si es que no me equivoco, es un balance a la chilena. Y usted tiene que hacer la clasificación IFRS. Ah, que son lindos. O sea, sin nombre. Está No, le entregan esto abajo. Caja y banco, mercadería, y usted le van a pedir un balance IFRS. Ah, esa es la competencia, porque usted se haga. Nosotros tenemos que aprendernos toda la teoría. Recordarle. Entonces la ganancia, ¿cómo la clasifico? La ganancia. Ganancia acumulada. Ya, chiquillos, 10:30, el próximo lunes partimos con otro ejercicio. ¿Eh? Esto es la sustento.